Entonces, vamos con la adjudicación. También tardamos un poco en llegar a un consenso, pero se llegó al consenso. Decidimos darle el primer lugar a la Cámara Alta de Oposición, el segundo lugar a la Cámara Baja de Oposición, el tercer lugar a la Cámara Baja de Gobierno y el cuarto lugar a la Cámara Alta de Gobierno. Entonces, vamos a analizar las comparativas. Empecemos con el caso de alta de gobierno. Alta de gobierno dice, en la actualidad, por las elecciones del Parlamento Europeo, la derecha y la ultraderecha ha ganado y realizar esta disolución de la Asamblea Nacional no va a generar rentabilidad política para el partido político de Macron. Ya hay una tendencia de la derecha que muestra que va a ganar, Macron es impopular, y el resultado de esto es que puede que la institucionalidad quede en entredicho. Acá, esto es algo que estábamos analizando mucho en el panel de jueces, a qué se referían alta de gobierno con la institucionalidad. Había una ambigüedad si el problema de la institucionalidad era convocar la disolución, si la disolución era algo antiinstitucional, o si el rompimiento institucional es relacionado a que sea probable que ganen partidos de extrema derecha que de alguna manera dañen la institucionalidad. Alta de Gobierno dice que hay que lamentarlo por ese rompimiento de institucionalidad y que no va a generar rentabilidad política al partido de Emmanuel Macron y que en la comparativa es mejor usar los 3 años restantes del gobierno de Macron para que sigan existiendo protestas, para que se siga dando movilización interna en la política de Francia que eventualmente llegue a favorecer el partido de Emmanuel Macron o la izquierda, como la denominaba alta de gobierno. Bien, ese es el caso que entendemos de alta de gobierno. El caso de alta oposición es cuestionar las premisas del caso de alta de gobierno. Alta de gobierno asume que porque el Parlamento Europeo tiene un giro hacia la derecha y la extrema derecha, a nivel doméstico, con estas nuevas elecciones, se va a replicar ese giro. Ante eso, alta oposición dice que las elecciones europeas no son representativas del nivel doméstico porque no se conectan tanto con, la gente no conecta tanto con estas elecciones, pero la percepción de la derecha y la extrema derecha es que lo doméstico y lo de las elecciones parlamentarias europeas son equivalentes y eso le da unas estrategias a la derecha y la extrema derecha para bloquear y ser más fuerte en Francia. Y por tanto, para evitar ese dominio narrativo, lo que habría que hacer es convocar esas elecciones que probablemente lleven a una contención de la extrema derecha de manera más exitosa, en donde las personas que suelen movilizarse en cualquier escenario en Francia no van a estar alineadas únicamente con el partido de derecha y que en últimas particularmente esto extendido por vicelíder de oposición, genera una legitimidad que puede ayudar a que pues, el gobierno funcione bien, independiente de si es mayoritario o no el partido. Bueno, miremos la comparación. Lo primero que hay que evaluar acá es el punto de cuál es la probabilidad de que la extrema derecha tenga más o menos poder dentro de la Asamblea Nacional. Acá los razonamientos de alta de gobierno son, uno, el de tendencias, particularmente explicado por primer ministro, y dos, el de seguir hablando de las tendencias. En viceprimer ministro básicamente se dan datos más concretos de cómo quedaron las elecciones europeas, pero es básicamente describir la victoria actual de la extrema derecha. El análisis en alta oposición era desvincular esos tipos de elecciones. Hay mecanismos en alta oposición para decir que una elección no es representativa de la otra. La respuesta en viceprimer ministro fue simplemente decir si es representativo y dar datos de la elección europea. Dar datos sobre una elección que ya se había dicho que no necesariamente era tan representativa no nos parece una respuesta persuasiva. Em, y ahí particularmente creemos que sobre el dominio total de la derecha o extrema derecha no estábamos muy convencidos. Ahí ya va perdiendo alta de gobierno con alta oposición.
Ahora, respecto a el funcionamiento de la institucionalidad, acá hay varias cosas. Lo primero es que vicelíder de oposición clarifica que en un sistema semipresidencialista disolver la Asamblea Nacional no es algo contrainstitucional. Entonces, esa primera interpretación de que esto afecta a la institucionalidad porque es algo populista antes de cualquier otra cosa, que es la expresión que utiliza viceprimer ministro, no era la que nos persuadía. Pero entonces nos quedaba la otra interpretación, que lo antiinstitucional es que llegara la derecha al poder. Sobre eso hay análisis en alta oposición para explicar que las personas de centro e izquierda con temas más domésticos estaban más dispuestas a movilizarse y que probablemente incluso si hubiesen ganancias no iban a ser ganancias abrumadoras. Sobre eso en particular, entonces el punto de la institucionalidad también no nos quedaba de todo claro de cómo se iba a ver afectado, de nuevo porque alta de gobierno era muy dependiente de la premisa de que ganara la derecha. Pero bueno, lo segundo, que es un poco un encuadre que sí se ignora de alta de gobierno, es que alta de gobierno se ignora o por lo menos justifica que esto probablemente va a llevar a la derrota del partido político de Emmanuel Macron. Creo que en este punto no hay cuestionamiento de alta oposición. Lo que alta oposición dice es que si no gana el partido de Manuel Macron, al igual va a haber fuerzas de izquierda o de centro que van a ser suficientemente fuertes como para contrarrestar a la derecha. Y parece que implícitamente lo importante para alta de gobierno era contrarrestar la derecha. Entonces, a pesar de que, como están diciendo muy acertadamente, que no va a ganar Emmanuel Macron, yo creo que las alternativas presentadas para que no domine la derecha eran suficientemente persuasivas para nosotros, y en ese orden de ideas hay alta oposición, derrota a alta de gobierno. Bien, veamos el caso de baja de gobierno. En esencia, nosotros creemos que el caso de baja de gobierno definitivamente era una fotocopia del caso de alta de gobierno. Nuestra discusión acá fue decir si esto era simplemente derivado no exclusivo o si había un margen diferente al cual acreditar. ¿Cuál es el caso de baja de gobierno? Baja de gobierno dice, uno, porque Emmanuel Macron es impopular; dos, porque la derecha es mala; y tres, cómo pueden haber alternativas en el interregno de 3 años para que eh, para que Emmanuel Macron pueda lidiar mejor con la extrema derecha. Entonces, como ven acá, en términos estructurales, el caso de baja de gobierno es exactamente igual que el de alta de gobierno. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo decidimos cuál caso es mejor? Primero, intentamos ver el rol que hacía el látigo de gobierno en la ponderación de los casos, a ver si había una ponderación explícita de esto, y lamentablemente no. El látigo simplemente quiere reforzar y repetir un poco el caso. Entonces, el látigo no fue muy útil para hacer esta comparación entre alta de gobierno y baja de gobierno. Terminamos viendo entonces la calidad de las razones en las que se explica esto, ¿no? Entonces, vamos primero con respecto a lo de la impopularidad de Emmanuel Macron. ¿Cuáles son las justificaciones de alta de gobierno? Uno es la de tendencias. La derecha ya ganó y Macron es impopular por unas políticas internacionales con respecto a su manejo de los países en África y no tiene soporte político de la izquierda. Baja de gobierno dice que es impopular por su aprobación de la reforma de pensiones, por la pésima gestión de los temas de seguridad que tiene con las personas a nivel migratorio y por el déficit presupuestal. ¿Son razones diferentes? Sí. ¿La conclusión es la misma? Sí. Ahora, ¿cuál análisis es mejor? Mm, acá particularmente lo que estamos viendo de alta de gobierno en esta primera parte de la extensión era si estas razones estaban lógicamente mejor articuladas. Alta de gobierno, hasta cierta medida, se nos hacía un poco tautológico en esta explicación, porque nos decía, Emmanuel Macron es impopular porque la derecha está ganando y él ya no está ganando. Baja de gobierno a los ejemplos concretos. Nos da las razones mucho más claras para decir y darle crédito. En esa primera parte también, pues yo diría que el análisis nos parecía un poco más consistente, entonces ahí le damos más crédito a baja de gobierno. Sobre lo segundo, lo de la derecha, acá viene a jugar el rol del papel de la ambigüedad que tenía el problema de la institucionalidad alta de gobierno. De nuevo, no estábamos nada claros con respecto a cómo es que funcionaba esa amenaza de institucionalidad en alta de gobierno. No sabíamos si era por activar el mecanismo de disolución o por el dominio de la extrema derecha.
baja de gobierno simplemente explica por qué la extrema derecha en Francia en particular puede ser problemática. La conclusión es sobre, la conclusión de que la extrema derecha es problemática y si gobierna va a ser negativa no es tan directa como en alta de oposición, perdón, alta de gobierno. Baja de gobierno es simplemente mostrar por qué el hecho de que estas personas intenten materializar sus políticas puede estar en contra de cosas mínimas de la democracia, como respecto al derecho en personas migrantes o mirar el tratamiento a minorías. Entonces, ahí de nuevo, la ambigüedad alta de gobiernos no es un caso concreto para baja de gobierno, y el último punto, que era respecto a cómo es que se podía trabajar en los 3 años que quedaban para la elección con el gobierno de Macron. Alta de gobierno, y esto es particularmente algo que vemos en el discurso de viceprimer ministro, está encuadrando mucho de las acciones que se podrían hacer respecto a movilizaciones para decir que eventualmente en 2027 puede que la izquierda no llegue tan debilitada o pueda ser más popular para ganar más votos. El encuadre en alta de gobierno sobre qué hacer en esos 3 años está muy orientado a medidas que los van a hacer ver bien para las elecciones de 2027. Acá sí veo que la extensión no es tan similar, porque el enfoque en esta parte de la extensión de baja de gobierno es los mecanismos de negociación dentro de la Asamblea Nacional para hacer que la extrema derecha no se vea tan fuerte. Y acá particularmente estaba el mecanismo de la negociación con los actuales partidos de derecha en la Asamblea o cómo se moldeaban las narrativas respecto a la manera en que se aprueban o no leyes. Eh, Ahí nos pusimos a pensar si qué era más, qué tenía más fortaleza demostrativa, si el hecho de intentar que el partido de Manuel Macron pudiera ganar algo en 2027 o que tuviera algo más de gobernabilidad durante los años que le quedan. Ahí creo que analíticamente nos parecía mucho más plausible el caso de baja de gobierno sobre alta de gobierno, entre otras porque no nos que el caso de alta de gobierno nos decía que era bastante impopular este partido y no sabíamos qué tanto podría capitalizar. En baja de gobierno parecía que no fuera necesario saber el estándar de capitalización con las con estas acciones, sino más lo de intentar mover algo de gobernabilidad, que no parecía algo afirmado en el caso de alta de gobierno. Entonces, sí, la única razón por la que baja de gobierno le gana a alta de gobierno es un poco más de solvencia y demostración. Ahora, ¿por qué baja de gobierno pierde con alta de oposición? Tiene los mismos problemas que el caso de alta de gobierno. La primera razón, en este caso, es un poco el mismo tema de engagement con la posibilidad de que la derecha sea dominante. Baja de gobierno nunca nos dice por qué es probable que la derecha vaya a dominar. Un poco, al igual que en alta de gobierno, es un juego de suma cero decir que si a Emmanuel Macron le va mal, entonces a la derecha extrema le va a ir bien. Y los matices que usualmente presentaban en los puntos de información de alta oposición es que para que a la extrema derecha no le vaya bien, basta con que otros bloques de izquierda y de centro eviten que le vaya bien y sobre ese análisis de los otros bloques, el caso de baja de gobierno simplemente no tiene respuestas. Lo otro es que también en términos de la coherencia total del análisis, mucho de la explicación que dan de lo malo que es la extrema derecha también juega a la lógica de alta oposición de por qué no van a ganar tantos votos. Ante eso, la única respuesta de baja gobierno es los votantes en tan poco tiempo para elegir no van a ser capaces de dimensionar el daño que hace la extrema derecha, van a estar atraídos, pero no van a dimensionar el daño. No creíamos que esto fuera una respuesta suficiente. Y bueno, en esencia, esa es la razón por la que baja de gobierno no le puede ganar a alta de oposición. Bueno, veamos el caso de baja de oposición, del cual discutimos también bastante, ¿no? El caso de baja de oposición también es una extensión de análisis, particularmente del discurso del vicelíder de oposición, en particular el punto de la legitimidad. Baja oposición dice que en la actualidad el gobierno de Emmanuel Macron es ilegítimo, primero porque ha decepcionado a sus votantes de la última elección, segundo porque hay represión, y dice que el hecho de que hayan elecciones siempre es una ganancia para la democracia
En primera instancia, porque pueden haber mayores debates. En segunda, porque se abre una posibilidad de que hayan nuevas personas que ocupen las posiciones en la Asamblea Nacional. En esto no era claro si eran nuevas personas de nuevos partidos o nuevas personas dentro de los nuevos partidos, pero nuevas personas al final del día. Y que el hecho de que pudiese incluirse a personas que probablemente estaban en contra de la derecha, pero no eran necesariamente como personas de el partido de Manuel Macron, también podía significar algo que mitigue la expansión de la extrema derecha. Bien, entonces, primero hagamos el análisis con baja de gobierno. Entonces, la estrategia del látigo de gobierno para decirle a baja de oposición que le iban ganando es que como baja de oposición ignora el caso de baja de gobierno, entonces ya baja de oposición no le puede ganar a baja de gobierno. A ver, yo creo que lo que dice el látigo es cierto. Creo que baja oposición ignora el caso de baja de gobierno. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el peso que tiene que se ignore el caso de baja de gobierno por parte de baja oposición? Lo que baja oposición está explicando es que las fuerzas que pueden emerger en una nueva elección pueden mitigar la influencia de la extrema derecha y que pueden haber posiciones nuevas y frescas del centro y la izquierda. El caso de baja de gobierno solo funciona, de nuevo, si hay predominio de la extrema derecha y si la comparativa en este debate es que baja de oposición tuviera que probar que Emmanuel Macron va a ganar estas elecciones. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque acá la estrategia en baja oposición es explicar que el bloque izquierda y centro puede ser fuerte y que no es únicamente cooptada esa representación por parte de Emmanuel Macron. Y lo otro es que el hecho de que la extrema derecha tenga una agenda difícil o problemática, como lo explica el miembro de gobierno, no significa que vaya automáticamente a ganar, que también se mitiga con nuevas explicaciones en baja oposición. Entonces, sí, sí, látigo de gobierno, baja oposición ignora su caso, pero su caso no estaba chocando con el caso de baja oposición. Entonces, y el caso de baja oposición lamentablemente está atacando las premisas previas de su caso, con lo cual el hecho de que los hayan ignorado no significa que ustedes ganaban. Entonces, esa es la razón por la que baja oposición le gana a baja de gobierno. Miremos la comparación entre baja de oposición y alta de oposición. La estrategia de baja oposición para decir que es más relevante que alta de oposición es que en primera instancia, al parecer, en términos de baja oposición, alta oposición tiene contradicciones con respecto a los intereses de votación de las personas de derecha. Y la otra explicación que utiliza el látigo es que son más certeras sus justificaciones sobre cómo se legitima la democracia en Francia. Entonces, primero evaluemos la primera estrategia implementada por el miembro de oposición. Sobre las contradicciones, alta oposición decía que el nivel de influencia de la extrema derecha en el Parlamento Europeo no es equivalente a la nacional por los diferentes índices de votación y también que más bien jugar con la idea de que la narrativa que la influencia es exactamente igual, fortalece narrativamente a la extrema derecha. Nosotros ahí no veíamos una contradicción. De hecho, lo que estaba intentando explicar alta oposición es que es más fácil para la derecha mostrarse como más fuerte de lo que realmente es sin la votación y que probablemente la votación muestre algo mucho más real de cómo funcionan las elecciones a nivel doméstico en Francia. Entonces, no, la verdad, no veíamos una contradicción, no entendíamos a qué se refería, no valoramos ese primer punto. Y bueno, nos quedaba entonces la segunda estrategia que implementó Baja de oposición, que era la de la certeza, decirnos que el análisis de legitimidad es un análisis mucho más certero. Alta oposición dice que alta oposición es un caso esencialmente consecuencialista, ¿no? Nos dice, no va a ser tan fuerte la extrema derecha, va a haber mejor movilización de los partidos de centro y de izquierda. Eso es positivo porque también fortalece la democracia. Baja oposición es un caso en donde también analizan la legitimidad de forma consecuencialista y nos dice que hayan elecciones revitaliza la democracia. Acá es análisis competitivo, a diferencia de la comparación en la bancada de gobierno, no parecía que el análisis fuera sustancialmente mejor o más profundo. Entonces,
la conclusión a la que llegamos con el criterio de certeza que le importaba el látigo de oposición es, pues la certeza es relativamente similar. ¿En dónde entonces tiene mejor capacidad de respuesta alta de oposición? En el engagement con el caso de alta de gobierno, que tiene que ver directamente con la manera en que nos importa o no la influencia de la extrema derecha o las ganancias del partido de Manuel Macron. El caso de baja oposición no interactúa muy bien con esto. Hasta cierta medida es algo, las respuestas en este punto suelen ser muy similares al caso de alta oposición, de ahí que el posicionamiento no haya sido exitoso para ganarle a alta de oposición. Ahora, vemos el caso entre alta de gobierno y baja de gobierno, porque también lo tuvimos que discutir bastante, porque precisamente porque baja oposición no quiere encuadrar su caso en los puntos de choque que le importan a alta de gobierno, nos parece difícil hacer esta comparación. Em, de nuevo, lo primero es, el caso de alta de gobierno es contingente a que es altísimamente probable que la extrema derecha gane. Baja oposición con la idea en que al momento de convocar elecciones puede restaurarse algo de legitimidad con los bloques de centro y de izquierda que están movilizando personas, nos hace pensar que hay razones diferentes a las de la alta para pensar que la extrema derecha no va a ganar. Y acá entonces nos poníamos a pensar qué tanto dependía un caso de ciertas premisas, ¿no? Baja de oposición depende de que estas elecciones sean bien informadas, en que las personas realmente generen una nueva prácticamente clase política que pueda tener una revitalización de la democracia. Alta oposición depende de que la extrema derecha gane. Acá lo que estamos discutiendo es qué es más probable, ¿no? Porque creo que era algo legítimo decir que hasta qué punto baja oposición estaba realmente demostrando que iba a darse esa regeneración en política. Yo creo que llegamos a la conclusión de que no era tan clara, pero sí llegamos a la conclusión de que probablemente no era tan activo o accesible la idea de un dominio total de la extrema derecha, que era algo que le necesitaba el caso de alta oposición, alta de gobierno para ser persuasivo. Entonces, en ese punto, a pesar de que los casos no estaban chocando, parecía que análisis a nivel demostrativo baja oposición tenía un margen. Lo otro es respecto a el papel de Emmanuel Macron. Creo que de nuevo, alta de gobierno sí prueba sin lugar a dudas de que Emmanuel Macron no va a ganar esas elecciones, pero lo que pasa es que baja oposición acá está diciendo que eso no es importante porque no les está importando que gane Emmanuel Macron, sino que salgan otras figuras de centro y de izquierda que puedan contrabalancear a la derecha. Y en ese punto, el análisis seguía siendo más persuasivo en baja oposición que con alta de gobierno. Eso es todo. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien en las siguientes rondas. Muchas Gracias. gracias.